descubierto el joven increíble que transformó su vida y exponió al rico que lo menospreciaba el bullicio del barrio latía con colores vibrantes y ritmos latinos, pero Javier sentía que su vida era un matiz apagado en la paleta de su comunidad. A sus 24 años, había sido moldeado por las lecciones de su abuela, que repetía que el trabajo duro y la humildad eran la clave de cualquier sueño. Sin embargo, en el bufete de abogados donde era asistente, su brillo se desvanecía ante la arrogancia implacable de Richardo, su jefe. Cada reunión era un campo de minas. Las ideas de Javier, que antes resonaban con pasión en su mente, se desvanecían en el aire cuando Richardo, con su sonrisa cínica, las enterraba bajo el peso de su desprecio. Eres solo un asistente, Javier. ¿Qué puedes saber de la ley? Se burlaba. Caminando por los pasillos del bufete, Javier podía sentir el nudo en su estómago, una mezcla de ira y desánimo. Miraba los papeles en su escritorio, sintiendo que su potencial se escurría de entre sus dedos como arena. Pero ahí estaba su abuela, con su sabiduría constante, instándolo a explorar la justicia en sus clases nocturnas en la universidad local. Era un susurro de esperanza en medio de la humillación. Esa chispa de conocimiento se convirtió en su combustible, pero pronto, el viaje hacia sus sueños se tornó en una encrucijada. Un día, escudriñando documentos, tropezó con un hallazgo. Una serie de irregularidades señalaban a Richardo y su empresa en un escándalo de corrupción. La adrenalina recorrió su cuerpo, pero la duda lo invadió. ¿Qué debía hacer? Presentar su descubrimiento implicaba arriesgar todo lo que había construido. Múltiples voces resonaban dentro de él, un eco de su abuela recordándole que el miedo no podía ser una excusa para renunciar a la verdad. Pero la sombra de Richardo lo acechaba, su risa burlona marcando una pauta en su mente. El día de la reunión llegó, y el aire se volvió espeso. Javier, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, se preparó para dar un paso decisivo. La sala se llenó, y él se sintió pequeño ante la elevada figura de Richardo. Cuando comenzó a hablar, las palabras se atascaban en su garganta, un tumulto de emociones rozando su valentía. Al revelar su hallazgo, el desprecio de Richardo fue instantáneo. ¿Acaso te crees digno de conversación aquí, chico? La risa resonó. Su alma se quebró un poco más. Pero, a la vez, algo crecía dentro de él. Esa humillación encendió un fuego en su pecho. Esa tarde, de regreso a casa, abrazó a su abuela con fuerza. Ella le dijo con firmeza que la fuerza verdadera brotaba de la adversidad. ¿Pero era suficiente? Javier se sentía atrapado en la red de la duda y la desesperación. Un tormento psicológico ardía en su interior, y con cada día que pasaba, la lucha entre seguir siendo un asistente invisible o levantarse como un defensor de la justicia se intensificaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche caía, y Javier no podía dormirse. La presión aumentaba sobre sus hombros. La decisión lo consumía. En la penumbra, el teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Te están vigilando. Ten cuidado. Su respiración se volvió irregular, y un sudor frío cubrió su frente. Todo lo que había forjado estaba en juego. ¿Debía ceder ante el miedo o seguir adelante? Mientras su mente giraba en un torbellino de posibilidades, algo en su interior resonó con fuerza, era el momento de retar al destino. Sin embargo, la sombra de Richardo continuaba acechando, y esa sombra tenía más poder del que podría imaginar. El día siguiente se alzó ante Javier como una hoja en blanco, pero la tensión impregnaba cada rincón de su ser. Se sentía como un gladiador a punto de entrar en la arena, con el eco de su decisión resonando como un tambor. La idea de enfrentar a Richardo no solo era un acto de valentía, era una necesidad de afirmación personal. Con cada latido, recordó las palabras de su abuela, la verdad es un escudo. Esa idea se volvió su mantra. Al llegar al bufete, la atmósfera se sentía eléctrica. Comenzó su jornada revisando documentos,
pero su mente estaba lejos de ellos. Se preguntaba qué pasaría si presentaba pruebas de las irregularidades. Si Richardo lo descubría, sería el fin de su carrera antes de que siquiera comenzara. La incertidumbre lo carcomía, pero la idea de permanecer en la sombra de su jefe era aún peor. Decidió que esa tarde se reuniría con sus compañeros de clase para discutir su hallazgo y recibir sus opiniones. Los pensamientos de Javier giraban en torno a lo que podría encontrar en sus reacciones. Quizás había otros como él, desilusionados por la falta de oportunidades reales en el bufete. Necesitaba un equipo, alguien con quien compartir el peso de su descubrimiento. La justicia no era una lucha individual, se trataba de encontrar aliados en una lucha en la que los oponentes eran poderosos y astutos. Esa noche, el aula se convirtió en un refugio de ideas. Compartió su noticia, y los rostros variaron desde la incredulidad hasta la preocupación. Uno de sus compañeros, Marcos, se mostró escéptico. ¿Y si es solo una ilusión? No tienes la experiencia para combatir la corrupción de un tipo como Richardo. Las palabras de Marcos golpearon a Javier con la fuerza de un martillo. Aquel escepticismo despertó algo en él, un recordatorio de que el miedo nunca sería un aliado. Transformar su duda en determinación se volvió su próximo objetivo. La conversación giró hacia estrategias legales y posibles formas de protegerse. Javier escuchaba atentamente. Aprendió sobre el concepto de la denuncia anónima y cómo se podía trabajar desde las sombras. A medida que la discusión se extendía, se sintió como si hubiera encontrado su voz. Con cada idea que intercambiaba, su confianza aumentaba. Reconoció que la confrontación directa, aunque necesaria, debería ser precedida por un plan meticuloso. Regresó a casa esa noche con una nueva mirada. Había salido del estado de miedo que lo había paralizado. Pero también sabía que Richardo no permitiría que un asistente lo despojara de su control sin luchar. Con esta noción, una chispa de desafío se encendió en su mente. Comenzó a esbozar un plan sobre cómo recopilar más evidencia, y de ser necesario, llevar su caso a los medios de comunicación. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un nuevo mensaje se deslizó en su teléfono: no te metas en asuntos que no te conciernen, Javier. Las amenazas son reales. Un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras se hicieron más grandes, y comprendió que tenía que acelerar su movimiento antes de que el miedo se convirtiera en un monstruo imbatible. Javier sabía que enfrentarse a Richardo era solo el inicio. Lo que le esperaba en un posible conflicto no era solo profesional, sino profundamente personal. El deseo de justicia ofrecía un camino hacia la transformación, pero ¿a qué costo? ¿Estaría preparado para la respuesta de su antagonista? El arte de la guerra ya había comenzado, y Javier estaba listo para jugar sus cartas, aunque el precio pudiera ser más alto de lo que imaginaba. Con su mente centrada en la lucha que se avecinaba, el último pensamiento lo sacudió: ¿y si esa confrontación le revelaba capacidades que ni él mismo conocía? Mientras el horizonte se oscurecía, sus pies se mantenían firmes en el suelo, preparado para el próximo paso. La lucha por un nuevo capítulo apenas comenzaba. El sol apenas asomaba entre los edificios de la ciudad cuando Javier se despertó, la advertencia del mensaje aún resonando en su mente. Era evidente que la coyuntura se tornaba más peligrosa. Sin embargo, en lugar de retirarse a un rincón, decidió convertir su miedo en combustible. El día prometía ser significativo, no solo por la lucha que se avecinaba, sino porque esa jornada marcaría un punto de inflexión en su desarrollo personal. Caminó al trabajo con una determinación renovada, los pasos firmes y la mente enfocada en cada detalle. Mientras el tráfico rugía a su alrededor, se detuvo a pensar en lo que verdaderamente quería: no solo demostrar la corrupción de Richardo, sino también abrirse camino en un entorno que había estado dispuesto a sepultarlo. Supo que más allá de la verdad que llevaba consigo, necesitaba valentía para enfrentarse a su propio reflejo en un mundo que no perdona. Al llegar al bufete, tomó un respiro profundo para asimilar la atmósfera pesada que lo rodeaba. El escritorio de Richardo, tan opulento como intimidante, le recordó lo que estaba en juego. Esa jornada, la agenda estaba clara: conocer no solo el terreno que pisaba, sino también sus habilidades y limitaciones. Si iba a desafiar a un coloso, debía convertirse en su propia versión de un guerrero. Se puso a investigar de manera meticulosa, no solo verificando documentos, sino analizando protocolos y procedimientos del bufete. Durante horas, Javier se adentró en el mar de información,
convirtiéndose en un hábil escudero de su propia historia. A lo largo de su indagación, notó que no solo se trataba de revelaciones sobre Richardo, sino de descubrir un potencial oculto que había sido ahogado por la rutina diaria y el miedo al fracaso. Sus colegas empezaron a acercarse, notando sus movimientos estratégicos. Javier se convirtió en el centro de atención, preguntando sobre algunos procesos y compartiendo sus ideas sobre cómo el bufete podría mejorar su estructura. Se dio cuenta de que el cambio demandaba no solo coraje, sino también liderazgo. Con cada pregunta y cada sugerencia clara, sentía que su confianza se incrementaba y que, lejos de la sombra de su jefe, estaba creando un espacio para su propia voz. Esa tarde, al terminar el trabajo, recibió un mensaje de otro compañero que, inspirado por sus esfuerzos, le propuso crear un grupo de trabajo donde pudieran compartir información y estrategias sobre casos que les preocupaban. ¿Por qué no formamos un equipo que nos represente a todos?, propuso. Las palabras de su compañero resonaron en la mente de Javier. Representarnos a todos. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo suya, sino la de aquellos que compartían sus temores y aspiraciones. Decidido a abordar la próxima reunión con un nuevo enfoque, se comprometió a desarrollar un plan visual con pasos claros, tanto legales como estratégicos. Su voluntad de contribuir estaba reviviendo algo en él, una pasión por la justicia que había creído perdida. Estaba en la cúspide de hacer algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de sus compañeros, y esa posibilidad iluminó su camino. Sin embargo, a medida que la noche caía y su mente se llenaba de nuevas ideas, un segundo mensaje interrumpió su flujo de pensamiento. Te advertí sobre los límites, Javier. Esto no es un juego. Cuida tu paso. La sombra de la amenaza se cernía de nuevo, más real que nunca. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un impulso por redescubrirse lo había empujado a un laberinto, y no había forma de saber qué lo aguardaba al final. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el camino que había decidido tomar, comprendió que cada paso que daba lo acercaba más a su propia revelación. La lucha por su identidad y su lugar en el mundo jurídico iba más allá de la justicia, estaba en juego su esencia misma. Mientras se preparaba para la reunirse de trabajo, una pregunta inquietante le cruzó la mente: ¿qué pasaría si la confrontación con Richardo desvelara algo más profundo que la corrupción? La respuesta lo llenó de una resolución nueva que apenas comenzaba a explorar. El juego había cambiado, y ahora Javier se encontraba en un cursus de transformación personal que prometía desafíos inimaginables y lecciones dolorosas. ¿Estaría realmente preparado para descubrir hasta dónde lo llevaría su búsqueda de la verdad? Javier entró en la sala de reuniones con un nudo en el estómago. El ambiente era denso y expectante, como un campo de batalla antes del inicio de la contienda. La mesa larga, rodeada de rostros conocidos y otros igualmente enigmáticos, se convirtió en el escenario de su primera intervención como líder potencial. Aquel grupo, que había empezado como una simple idea impulsada por su compañero, ahora constituía una plataforma para desafiar la jerarquía que había dominado su entorno laboral. Mientras se preparaba para hablar, Javier sintió que la voz de sus colegas se desdibujaba en un murmullo distante. Recordó cada duda que había enfrentado, cada reproche interno que lo había mantenido preso de la mediocridad. Pero ese día, no había lugar para la autocompasión. Consciente de que cada palabra que pronunciaba podía definir el rumbo de su carrera, se centró y abordó el tema con claridad. Necesitamos un cambio, comenzó, mientras sus ojos se encontraban con los de varios compañeros. No podemos seguir tolerando la desinformación y el desinterés por parte de la dirección. Es hora de presentar nuestras ideas y exigir respuestas. Las miradas atentas lo impulsaron. Cada afirmación que hacía lo acercaba más a la imagen que había convencido a su interior durante semanas: un profesional valioso, una voz necesaria, un individuo que podía desafiar al poderoso cuando la justicia lo requería. Las palabras fluyeron con naturalidad, y mientras esbozaba su propuesta de mejora estructural, sintió que algo nuevo surgía dentro de él. Era el catalizador de su transformación. Con cada argumento, Javier empezó a percibir cierta energía entre sus colegas. Algunos comenzaron a asentir, otros incluso se aventuraron a agregar sus propias observaciones. Así, la sala se convirtió en un espacio colaborativo en lugar de un auditorio en el que simplemente se escuchaba a los superiores. Esa sinergia lo fortalecía como no lo había experimentado antes. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, su mente no dejaba de recrear el mensaje amenazante que había recibido la noche anterior.
La advertencia de las consecuencias por desafiar al sistema lo acechaba como una sombra. Esa dualidad picaba su conciencia, por un lado, la necesidad de crecimiento, por el otro, el temor a represalias. Cada mención al compromiso de todos los involucrados parecía más una provocación que una invitación a la unidad. Cuando finalmente terminó su exposición, el ambiente se llenó de murmullos que giraban en torno a su propuesta. Sin embargo, al cruzar su mirada con la de Richardo, que había entrado sin previo aviso, Javier sintió una sacudida interna. El aire se volvió espeso. El desprecio y la arrogancia del socio parecían manifestarse en un solo gesto, una ceja levantada que desafiaba su entereza y la validez de su discurso. Sin perder la calma, Javier se recordó a sí mismo lo que había prometido: no sería un peón más. Al concluir la reunión, se encontró rodeado de compañeros que lo felicitaron y físicamente sintió un empuje renovador. Sin embargo, el eco de la amenaza anterior permanecía y un nuevo mensaje peligrosamente inquietante vibró en su bolsillo. Cualquier paso en falso y te arrepentirás, Javier. Su formación emocional había comenzado a tomar forma, pero a un alto costo. ¿Cuál sería su próximo movimiento? La batalla interna que se inició aquella mañana había trascendido a un campo de hostilidad real y su respuesta, ahora más que nunca, definiría su destino. Con el conflicto surgiendo de manera tan palpable, se preguntó nuevamente, ¿sería capaz de enfrentar las repercusiones de su búsqueda de la verdad? La auténtica transformación apenas comenzaba, y la tensión crecía. ¿Cómo podría mantener su rumbo sin sucumbir al miedo? Javier salió de la sala con una mezcla de alivio y ansiedad. Las felicitaciones de sus compañeros resonaban en su mente, pero la sombra de la advertencia de Richardo lo seguía como un espectro. El ambiente en la oficina había cambiado drásticamente, antes era un lugar donde navegaba con cautela, ahora había un aire de desafío palpable. La sensación le decía que había cruzado una línea invisible que, una vez atravesada, no podría borrarse. En el trayecto a su escritorio, se sintió impulsado a considerar sus siguientes pasos. Había abierto una puerta, pero también se había hecho consciente de sus consecuencias. ¿Litimaba la línea entre la ambición y la imprudencia? Javier recordaba los años de complacencia que había dejado atrás, sintiendo el impulso de que no podía volver a esa versión de sí mismo. Sin embargo, el miedo a la represalia se instalaba en su pecho cada vez con más fuerza. Sentándose frente a su computadora, Javier inhaló profundamente. Ese aire nuevo, incluso con las amenazas, le daba energía. Él decidió canalizar sus sentimientos en un plan de acción. Investigaría a fondo cada aspecto de las incongruencias que había mencionado durante la reunión, recolectaría datos sólidos y elaboraría un informe que pudiera sostener sus afirmaciones. Esa tarea le permitiría no solo prepararse para cualquier pregunta o ataque, sino que también reforzaría su confianza. Mientras trazaba notas y organizaba su pensamiento, una inquietante revelación afloró en su mente. No era solo la figura amenazante de Richardo la que lo coartaba, era su propia inseguridad. Su mente estaba atada a la idea de que no pertenecía a ese nivel de liderazgo, que no tenía las habilidades que lo validaran. Decidió que debía empezar a practicar esa nueva identidad, a visualizarse como un líder, y no como un impostor. Caminó hacia la pequeña sala de descanso y se miró en el espejo. En ese momento, algo cambió en su reflejo. Una chispa de claridad surgió entre sus dudas, y comenzó a notar ciertos rasgos que siempre había querido destacar: su capacidad de escucha activa, su disposición a aprender, y su habilidad para conectar con los demás. ¿Por qué no utilizaba esas competencias como su bandera? Era hora de utilizar su voz, no solo para expresar disconformidad, sino para inspirar a los demás a actuar. La semana siguiente trajo no solo esfuerzo, sino también un cambio notable en el comportamiento de sus compañeros. Javier compartió su nuevo enfoque con ellos, invitándolos a contribuir. Se dieron cuenta de que algo había cambiado internamente, que su discurso no era solo retórica, sino el inicio de una transformación colectiva que podía sacarles de la indiferencia. Era el catalizador. Sin embargo, el silencio en las sombras no se desvaneció. Pérez, un aliado y también un antiguo amigo de Richardo, lo guardó a distancia. Cada vez que Javier lo miraba, la duda lo acechaba. ¿Estaría su información desinformada? ¿Ya había comenzado la campaña para desacreditarlo ante la alta dirección? La amenaza de la deslealtad lo mantenía alerta. Pero, algo en su interior crecía, no permitiría que el miedo lo gobernara. Una tarde,
Mientras revisaba los últimos aportes, un mensaje interrumpió su concentración. Era un correo que incluía un archivo adjunto con un documento de propuestas ejecutivas que hacían eco de sus ideas. La identificación de sus compañeros revelaba un mapa de conflicto que podría afianzarse en su contra. Esto es solo el comienzo, se dijo. Pero, con cada paso hacia adelante, Javier sintió como la presión aumentaba. Insisto en su ventaja, su mirada se centró en la pantalla. Al abrir el archivo, descubrió que sus ideas estaban siendo manipuladas. No solo por aquellos que las consideraban un desafío, sino también desde dentro, por quienes se veían amenazados por su creciente influencia. No era solo una batalla frente a sus superiores, sino una lucha por su propia voz dentro de sus aliados. Con una determinación renovada, Javier se dispuso a tomar el control de la narrativa. El impulso por revelarse como un líder auténtico era inminente, ahora más que nunca. Se preparó para la confrontación directa, aun cuando una voz interna se preguntaba si podía confiar en sus nuevos aliados. Al cerrar el correo, un nuevo mensaje emergió. Te estoy observando, Javier. No subestimes el poder de aquellos a quienes desafías. La reacción inmediata fue de desafío, su sangre hirvió, y con ese fuego como combustible, Javier supo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba listo para enfrentarse no solo a Richardo, sino también a las fuerzas que se alzaban a sus espaldas? Javier sabía que la próxima reunión sería crucial. Las palabras amenazadoras en el correo resonaban en su mente mientras revisaba sus notas. La determinación de no ser un simple espectador en su propia historia se había convertido en su motor. Los días previos a la reunión estuvieron marcados por una intensa preparación, no solo recopiló información sobre los errores en los proyectos discutiéndose en la firma, sino que también mentalizó cada posible respuesta que podría recibir de Richardo y sus aliados. Su estrategia era generar propuestas basadas en datos concretos. Al analizar los informes y sumas de ingresos, comenzó a ver patrones que otros habían pasado por alto. Los errores de cálculo, aunque menores, se acumulaban y evidenciaban una tendencia preocupante. De repente, eso que había visto como debilidad se convirtió en su mayor fortaleza, su ojo para los detalles y su pasión por la verdad. Cada cifra y cada gráfico reflejaban no solo un problema, sino una oportunidad para demostrar su valor. El día de la reunión, Javier llegó con una carpeta llena de documentación. La sala estaba tensa, la atmósfera reverberaba con la anticipación de lo que estaba por venir. Entre los rostros familiares, detectó la mirada enigmática de Pérez, quien se mantenía alerta. Javier sabía que un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Sin embargo, el miedo no estaba presente en él. Había practicado su presentación ante el espejo una y otra vez, visualizando no solo su mensaje, sino también su poder personal. Cuando llegó su turno de hablar, se puso en pie y respiró hondo. Al abrir la boca, no era solo un empleado presentando datos, sino un líder en ascenso compartiendo una visión. Utilizó su voz no solo para argumentar en contra de unos datos erróneos, sino para inspirar un cambio. Se sintió empoderado en cada palabra, y al observar a sus compañeros involucrarse en la discusión, supo que su esfuerzo estaba dando frutos. La energía en la sala comenzó a cambiar, la animosidad se volvía participación activa. Richardo permanecía en silencio, sus manos perfectamente entrelazadas, observándolo con un aire desafiante. Javier sintió una punzada en el estómago, un resquicio de inseguridad, pero lo ahogó rápidamente. Había llegado a ese punto por una razón, entendía más que datos, entendía la importancia de la comunicación y la conexión entre las ideas de todos en la sala. La presentación finalizó, y Javier se sentó, consciente de que había lanzado una bola curva. Volvió a sentir las miradas de los demás, pero esta vez no eran solo de duda, había admiración y respeto. Sin embargo, antes de que la primera pregunta pudiera surgir, Richardo rompió el silencio con una sonrisa que no ocultaba su desdén. Asintió levemente, su silencio hablaba más que 1000 palabras. Pero en lugar de ceder ante la presión, Javier decidió que sus acciones hablarían por sí solas. Con un leve gesto reafirmó su postura: estamos en un punto crucial, y lo que decidamos hoy definirá el rumbo de nuestra empresa. Todos tenemos voz aquí. Su corazón palpitaba, pero esa pequeña dulce adrenalina era su aliado. Los minutos se convirtieron en horas mientras el debate se intensificaba. Defendió sus ideas con valentía, y entre cada intervención, sentía que el desafío que representaba Richardo se desmoronaba poco a poco.
Las preguntas fluían, las interacciones eran fluidas, y así, la sala se llenó de nuevos puntos de vista que desembocaban en un consenso general. Sin embargo, al final de la reunión, mientras su mente celebraba el éxito, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Pérez: no todo lo que brilla es oro, Javier. Asegúrate de que tus aliados quieran lo mejor para ti, no solo para ellos. Las palabras, aunque intrigantes, lo acecharon como una sombra. Con esa inquietante revelación, Javier se dio cuenta de que aún existían más capas en este juego del poder. Su viaje hacia el liderazgo no solo se trataba de ser un competidor, sino de estar consciente de las alianzas y tensiones que se desarrollaban en el entorno. Se preparó para la siguiente fase de su ascenso, sabiendo que debía desentrañar las verdaderas intenciones de aquellos a su alrededor. El desafío se había transformado, ahora no solo debía sostener su voz, sino también aprender a escuchar y discernir entre las verdaderas intenciones ocultas. Estaba realmente preparado para descubrir la complejidad del entorno en el que nadaba, donde lo que parecía evidente podía ser solo una ilusión. Javier pasó los días siguientes reflexionando sobre el mensaje de Pérez. La sensación de haber triunfado en la reunión le daba confianza, pero la advertencia resonaba inquietante en su mente. Había logrado captar la atención de sus compañeros, pero no podía ser ingenuo respecto a las dinámicas de poder que emergían en su entorno. Las palabras de su colega lo instaron a estar más alerta, a descifrar las complejidades ocultas detrás de las sonrisas y palabras elegantes. Decidió convocar una serie de reuniones informales con sus colegas, aquellos que parecían compartir su deseo de transformación dentro de la firma. En cada encuentro, Javier adoptó un enfoque menos formal, intentando establecer una relación más cercana que simplemente la laboral. Quería entender sus perspectivas, sus preocupaciones y, sobre todo, sus ambiciones. A través de charlas amenas, comenzó a recoger fragmentos de información que unían cabos sueltos. Notó que había un desacuerdo persistente sobre algunas decisiones estratégicas y que ciertos grupos se sentían marginados. Durante una de esas reuniones, conoció a Clara, una analista con un increíble talento para prever tendencias del mercado. Su forma de comunicar ideas era invencible, y pronto Javier se dio cuenta de que, aunque eran de diferentes departamentos, podían colaborar para fortalecer su posición en la firma. Clara compartió sus propios temores respecto a la influencia de Richardo y cómo muchos desconocían la manera en que manipular su propio trabajo. Javier la escuchó con atención y entendió que no solo era cuestión de destrezas individuales, sino de crear una red de apoyo que fomentara la transformación. Mientras exploraba vínculos con sus colegas, Javier continuó enfocándose en su desarrollo personal. Comenzó a leer libros sobre liderazgo y persuasión, sumergiéndose en el estudio de casos de transformaciones empresariales exitosas. Cada nuevo dato le proporcionaba herramientas que podía trasladar al contexto de su trabajo. Aprendió a identificar cuándo era el momento de ser persuasivo y cuándo debía adoptar una postura más firme. Su visión del liderazgo pasaba a ser más amplia, no solo se trataba de hablar y ser escuchado, sino de crear un espacio donde otros se sintieran vistos y valorados. Sin embargo, en lo más profundo, Javier sabía que todo este progreso no podía cegarlo ante la dureza de la realidad. Decidió analizar más de cerca la conducta de Richardo. ¿Qué tácticas utilizaba para mantener su dominio? Durante varias semanas, Javier se dedicó a observarlo, desde sus interacciones en reuniones hasta condiciones más informales. Su mente estaba en constante funcionamiento, cuestionando si había algo más siniestro detrás de la fachada de control que proyectaba. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos, recibió un mensaje inesperado: «Reúnete conmigo». Urgente. Era de Richardo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaría en la mira? La duda lo asaltó, pero rápidamente se reorganizó. Este era el momento que había anticipado, enfrentar a un adversario que había agazapado su poder. Javier se preparó mentalmente para el encuentro, repasando su estrategia con precisión. Su análisis sobre Richardo podría ser clave para enfrentar sus próximos movimientos, y su conocimiento del entorno laboral se transformaría en su mejor defensa. Al llegar al despacho de Richardo, Javier sintió que estaba ante un cruce de caminos. Era el momento de demostrar que no era solo un activo valioso en la firma, sino que había evolucionado en un líder en ascenso decidido a redefinir el panorama en el que se encontraba. Sin embargo, la pregunta que lo acosaba consumía su mente: ¿qué es lo que realmente quería Richardo de él? ¿Cómo podría convertir este encuentro en una plataforma para su propio crecimiento, en lugar de ser absorbido por las sombras que tanto había tratado de evitar?
Aunque un paso de incertidumbre lo invadía, Javier estaba decidido a tomar el control de su destino. Se dio cuenta de que aquel era un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaría, no solo para su futuro, sino para el futuro de aquellos que empezaban a confiar en él. La oficina de Richardo era un laberinto de premios y medallas, un verdadero mausoleo de logros que intentaba impresionar a los visitantes. Sin embargo, para Javier, esa ostentación era como un velo que ocultaba la vulnerabilidad de su jefe. La primera sensación al entrar fue un sutil olor a pólvora. Javier sabía que el prestigio no siempre se traduce en poder genuino. Richardo lo recibió con una sonrisa calculada, como un cazador que acaba de atrapar a su presa. Gracias por venir, Javier, dijo con un tono que trataba de ser informal, pero en el aire había una tensión palpable. Javier mantuvo su postura erguida, recordando las estrategias que había aprendido de sus lecturas sobre el liderazgo. La idea de escuchar primero y hablar después resonaba en su cabeza. Quiero discutir algunas de las ideas que presentaste en la reunión, me parecen interesantes, continuó Richardo. Pero Javier percibió una trampa en sus palabras. La calidez artificial en su voz no lograba ocultar el destello de desconfianza en sus ojos. Vamos a ver cómo podemos hacer que se alineen con la visión que yo tengo para la firma, añadió, el tono haciéndose más autoritario. Al escuchar eso, Javier sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras de Clara resurgieron en su mente. Richardo tiene una manera de hacer que las ideas parezcan suyas. La necesidad de demostrar su valía lo empujó a adoptar una actitud defensiva, pero sabía que lo mejor era mostrar confianza, sin dejarse intimidar. Tenía que luchar por el espacio que había conquistado. Mi propuesta tiene el potencial de involucrar a más departamentos, respondió con firmeza. Notó cómo la mirada de Richardo se tornaba más afilada, como una hoja de cuchillo. Creo que sería beneficioso para todos, no solo para mí. La conversación se tornó en un delicado baile, cada uno intentando ganar ventaja. Richardo empezó a desviarse de los temas centrales, pinchando en viejas heridas de la competencia interna. Sabes que algunos de tus colegas no están del todo contentos con cómo se manejan las decisiones, ¿verdad? Javier respiró hondo. Sí, y eso es precisamente lo que deseo cambiar. Javier defendió su posición con datos sólidos, estableciendo argumentos que respaldaban su enfoque inclusivo. A medida que sus palabras se mezclaban con la tensa atmósfera, sintió que la incertidumbre empezaba a transformarse en energía. No era un chico que había llegado a la firma por casualidad, había sudado y aprendido a lo largo del camino. Era su momento de brillar. Richardo, sin embargo, no iba a dejarlo tan fácil. A medida que se acercaba el final de la reunión, lanzó una última bomba. Escucha, Javier. Comprendo tu entusiasmo, pero hay más en juego aquí de lo que crees. A veces, sacrificar a uno para salvar a muchos es la estrategia más inteligente. La insinuación de una amenaza se materializaba en el aire. Javier sintió un escalofrío en la espalda. La presión del poder abierto sobre él era palpable. La frase lo hizo reflexionar sobre el verdadero costo de su ambición. ¿Estaba dispuesto a enfrentar a Richardo, incluso si eso significaba exponer sus propios colegas a un escrutinio? Internalizó la complejidad del dilema. El liderazgo ético debería desafiar a quienes detentan el poder, pero eso podría acarrear peligros inesperados. Cuando se despidieron, una mezcla de determinación y temor lo acompañó. Ya no era solo un empleado, era un individuo que había comenzado a reclamar su lugar. Esa confrontación había cambiado algo en él. Javier se marchó, consciente de la dualidad en la que se encontraba, la lucha por el liderazgo y la preocupación por las repercusiones en su entorno. Mientras se alejaba del edificio, su mente daba vueltas. Sabía que se acercaba un nuevo desafío, la batalla por ser escuchado y respetado en un entorno donde el poder a menudo silenciaba a las voces jóvenes. ¿Cómo se posicionaría ante la próxima confrontación? Esa pregunta lo acompañó, dejando una sombra de inquietud que vibraba con cada paso que daba hacia su futuro. La próxima vez que se enfrentara a Richardo, tendría que estar listo para mucho más que una simple conversación. ¿Haría lo posible para defender su visión, aun si eso significaba jugar un juego aún más peligroso? La decisión lo acechaba como un depredador en la oscuridad, esperando a que cometiera un solo error. Javier se despertó esa mañana con una sensación palpable de urgencia. La conversación del día anterior con Richardo resonaba en su mente como un eco inquietante.
Tenía que prepararse, no solo para una posible confrontación, sino para un cambio en su forma de liderar. Se vestía con rapidez, cada prenda que se ponía era una armadura simbólica que reforzaba su determinación. Mientras se dirigía a la oficina, reflexionaba sobre el desafío que tenía frente a sí. Había decidido que ya no podía permitir que los demás definieran su valor. La competencia interna que había notado no solo era un obstáculo, sino una oportunidad para construir puentes. Durante el trayecto, su mente giraba en torno a estrategias para transformar su propuesta en un proyecto colaborativo que uniera a sus colegas en vez de enfrentarles. Era hora de ser un verdadero líder y mostrar que el éxito no tiene que ser a expensas de los demás. Al llegar, el ambiente era tenso. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba, murmullos y miradas furtivas. Esa era la manifestación de la incertidumbre que había crecido en la oficina tras sus últimas presentaciones. En vez de hacerle retroceder, eso avivó su resolución. Sabía que a menudo los cambios venían acompañados de sacrificios, y estaba dispuesto a ser el primero en arriesgarse para lograr una cultura más abierta y colaborativa. Se sentó en su escritorio y comenzó a trabajar en un nuevo enfoque para su propuesta. Quería involucrar a otros departamentos, no solo para demostrarles su valía a Richardo, sino porque realmente creía que el trabajo en equipo era la clave para el progreso. Se dedicó a esbozar un plan en el que cada miembro pudiera verse reflejado, sus fortalezas, sus inquietudes, sus voces. Notó que estaba entrando en un estado de flujo, donde su creatividad se sentía ilimitada, y el miedo a la represalia empezaba a disiparse. En la tarde, inició conversaciones informales con algunos colegas, buscando su opinión e involucrándolos en su visión. Como resultado, el tono cambió. Los murmullos se transformaron en diálogos auténticos. Cada vez que alguien contribuía con una idea, sentía un escalofrío de emoción. Esa chispa de participación lo iluminó, la resistencia que anteriormente había sentido empezó a convertirse en confianza. Sin embargo, a medida que construía su red, las palabras de Richardo volvían a atormentar su mente, sacrificar a uno para salvar a muchos. Se detuvo en seco ante esa idea. ¿Qué significaba para él ese sacrificio? ¿Cómo podía liderar sin caer en la tentación de sacrificar a alguien, ya fuera una idea o a una persona, en este camino hacia su ambición? La noche llegó sin que él lo notara, atrapado en su trabajo. Sintió que cada avance era un paso más cerca de descubrir su verdadero liderazgo. Antes de marcharse, tomó la decisión de confrontar a Richardo de manera directa. No como un rival, sino como un aliado dispuesto a fortalecer la firma desde dentro. Ya tenía el plan en mente, pero la incertidumbre sobre cómo lo recibiría su supervisor lo paralizaba. ¿Aceptaría el desafío, o trataría de desmantelarlo como había hecho en el pasado? Había crecido, ahora sabía que el respeto no se ganaba solo con afirmaciones, sino a través de la acción auténtica y el compromiso genuino. Mientras se alejaba de la oficina, un nuevo sentido de propósito lo impulsaba. Había llegado el momento de compartir su enfoque renovado y demostrar a Richardo y a los demás que el liderazgo verdadero estaba en elevar a todos, no solo en brillar uno solo. Pero esa revelación también traía consigo un desafío más grande, tener el valor de abrir esa conversación. La mañana siguiente sería crucial. Javier sabía que su decisión podría cambiar no solo su carrera, sino también el entorno que había tomado como tan hostil. ¿Estaba listo para enfrentar las repercusiones de su elección? En su cabeza, la pregunta se repetía, un mantra que lo empujaba hacia la acción, pero también lo llenaba de dudas. La batalla por su lugar. Estaba a punto de comenzar, y no podía permitirse flaquear. El día amaneció con un brillo diferente, para Javier, era como si el sol hubiera decidido iluminar su nuevo camino. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, se preparó para lo que sería una confrontación decisiva con Richardo. Cada paso hacia el bufete se sentía como un acto de valentía, una declaración de que ya no iba a dejar que su jefe lo menospreciara. Al llegar, el ambiente era palpable, cargado de expectación. Todos habían notado su liderazgo emergente, y la mayoría de sus compañeros se veían igual de curiosos ante el inminente choque. Sin embargo, Javier sabía que no se trataba solo de un enfrentamiento, sino de presentar un cambio radical en la cultura laboral del bufete. Se dirigió directamente a la oficina de Richardo, decidido a convertir la adversidad en una oportunidad. Al entrar, el aire se volvió denso, y la mirada de Richardo, aguda y calculadora, lo recibió. Javier. Justo en el momento en que estaba a punto de llamarte, dijo,
pero la sonrisa en su rostro estaba teñida de desdén. Sin embargo, Javier no se dejó intimidar. Richardo, he estado pensando mucho en lo que significa ser parte de este bufete y creo que necesitamos un cambio real, comenzó con voz firme. La discusión que siguió fue explosiva, repleta de argumentos sólidos y datos que respaldaban su visión. Javier sintió que, al compartir sus ideas, por fin se estaba despojando de la sombra que lo había dominado. Estamos en una encrucijada, prosiguió. Podemos continuar en este ciclo destructivo o evolucionar juntos, creando un espacio donde la voz de cada miembro sea escuchada y valorada. La audacia de sus palabras, un reflejo del crecimiento que había experimentado, resonó en la sala. Richardo, atrapado entre la sorpresa y el control, buscó desacreditarlo. Javier, las cosas no funcionan así. Los cambios llevan tiempo y sacrificios, replicó, pero Javier no se permitió caer en el juego de la manipulación. No creo que el sacrificio de otros sea necesario para alcanzar el éxito. Juntos podemos alinear nuestras visiones y construir un equipo en vez de mantener una jerarquía opresiva, respondió, manteniendo su postura firme. A medida que la conversación avanzaba, Javier vio cómo la atmósfera cambiaba sutilmente. Algunos compañeros, escondidos detrás de Richardo, comenzaron a erguirse en sus asientos, mostrando el apoyo que una vez temieron expresar. Las palabras de Javier comenzaban a calar profundo. La resistencia inicial de Richardo se desmoronaba lentamente ante la fuerza del argumento colectivo, un reflejo de la unión que Javier había trabajado por construir entre sus colegas. Al llegar al cierre de la reunión, Richardo, aunque visiblemente contrariado, se vio obligado a ceder en ciertos puntos. Quizás podríamos considerar algunas de tus propuestas, Javier, pero aún hay mucho que discutir, dijo, su tono un poco más conciliador. Javier, sintiendo el brillo del progreso, no se detuvo allí. Esto es solo el comienzo. Necesitamos trabajar juntos en un plan de acción. Estoy dispuesto a liderar eso. Afuera de la oficina, sintió un aire fresco que lo envolvía. Javier había reclamado su lugar, no solo como un asistente, sino como un agente de cambio. El reconocimiento entre sus colegas se sentía como un manto que lo envolvía. Cada paso que dio desde esa oficina significaba más que muchos días previos. Era un nuevo Javier, competente, seguro y, sobre todo, en control de su destino. La transformación interna había consolidado su confianza en un contexto profesional que antes lo había pisoteado. Meses después, el bufete había comenzado a adaptarse a un modelo más inclusivo. Javier, junto a su equipo, trabajaba en proyectos colaborativos que promovieron la excelencia y la transparencia. Desde luego, todavía había obstáculos, pero ahora eran enfrentados con coraje y determinación. La clave de este viaje había sido el cambio que ocurrió dentro de Javier. Había conquistado sus miedos, desafiado la dinámica de poder y se había posicionado como un líder que inspira a otros. El reconocimiento que había deseado no provenía de los elogios vacíos de Richardo, sino del respeto ganado de aquellos con quienes había trabajado hombro a hombro. Mientras contemplaba su progreso, entendió que la lucha por su verdad había sido tanto personal como profesional. Había aprendido que el verdadero liderazgo radica en elevar a otros y eso es lo que lo llevó a su verdadero logro, construir un entorno de trabajo donde todos, incluyendo a sí mismo, pudieran crecer. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Síganos y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para seguir llevando historias de superación personal al mundo.